Estimados hermanos, escudriñamos la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en el libro de Josué, en el capítulo 23. Leemos dos versículos nada más por efecto de tiempo. Capítulo 23, versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2. Capítulo 23 del libro de Josué. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Josué, capítulo 23, versículos 1 y versículo 2. Si ya lo tenemos, vamos a leerlo juntos. Y la meditación, ¿y después qué? ¿Y después de qué? De eso que vamos a meditar esta mañana, ¿verdad? Así es que, si ya lo tenemos, le damos lectura, lo leemos juntos, versículo 1 y versículo 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Muy bien, leámoslo y que se pueda escuchar. Dice la palabra de nuestro Dios. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Hasta allí y oramos. Señor y buen Dios, esta mañana háblanos al corazón a través de tu palabra, instrúyenos, fortalécenos. Te pedimos, bendito Padre, que el momento de retirarnos de este lugar lo podamos hacer edificados con una enseñanza práctica para nuestra vida. Bendito Dios, habla a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar otros asientos, mis estimados hermanos. Si usted es lector de la palabra del Señor, recordará o se ubicará en el contexto del pasaje que hemos leído. Si no es así, trataré de la forma más breve posible poderle ubicar en el contexto. Recuerde usted que el pueblo de Israel había pasado, hermanos, aproximadamente 400 años en esclavitud. Dije aproximadamente. Porque usted dice, no, que no fueron 400, pues usted tendría que remitirse a la palabra para leer y darse cuenta que estamos reafirmando aproximadamente 400 años. Pudieron haber sido un poco más. Después de eso, Dios, hermano, a través de Moisés, que fue el instrumento que él utilizó, sacó a este pueblo de la esclavitud. Hermano, generación tras generación habían creído que ellos eran esclavos y punto. Dios comenzó un proceso en ellos que duró, ahora sí, ¿cuántos años, hermano? 40 años, para cambiar aquella mentalidad derrotada, aquella mentalidad conformista, aquella mentalidad de esclavos, transformarlos, hermano, en conquistadores, transformarlos en guerreros. Venían de 40 años en el desierto. Toda aquella generación con esa mentalidad fracasada terminó en el desierto. En el desierto creció o se desarrolló o se produjo una nueva generación en las condiciones más adversas. La semana anterior veía una imagen, no sé hasta qué punto será real, pero si no es real, al menos el pensamiento es interesante. No sé cuántos lo vieron. Era de un gatito. ¿Cuántos ven a los gatitos chiquitos como hermosos, hermano? El gatito, sí. Pues era un gatito, y alguien ponía la reflexión allí. Ya les voy a contar la imagen del gato. Alguien ponía la imagen, la descripción ahí y decía: me encontré un gatito de la calle, y al verlo me conmovió y decidí llevarlo a mi casa. Y dice: yo no sabía que mi casa tenía ratas, no sabía. Sin embargo, tenía una, dice, y una rata enorme. Y apareció una rata del tamaño del gato, hermano. Lo gracioso, por decirlo así, o lo reflexivo de la imagen, es que el gatito, hermano, ya se había devorado una parte de la rata. Entonces, cuando la persona que, conforme a la descripción ahí, se había llevado el animalito, escribe y dice: aprendí algo, dijo. Número 1, la calle te hace fuerte. Pongámoslo en un contexto espiritual. El desierto te hace fuerte. Pensamiento y reflexión número 2. No me tengo que quedar dormido cerca de ese gato, ¿verdad? Porque se lo vuela también, hermano, se lo come. Entonces,
Retomando el caso, hermano, aquella generación que nació en el desierto fue una generación con un criterio, con un pensamiento y con una fortaleza totalmente diferente. Siempre hemos dicho, Dios les prometió una tierra, una buena tierra, tierra de bendición, tierra que fluye, ¿qué, hermanos? Leche y miel. Estamos hablando de algo bueno, de algo bueno. Pero lo interesante del caso es que, hermano, Dios se los había prometido, era la provisión de Dios para ellos, pero Dios, hermano, no les dijo, vaya, agárrenlos mis muchachitos, vaya, ahí está, vaya, pasen, vaya, ve, agárrenlo. No fue así, sino que Dios hizo que este pueblo, que esta generación entrara y, la palabra correcta es, y conquistara aquella tierra, que la conquistara, hermanos. Y aquí viene quizá la primera reflexión del caso. El pueblo, mejor dicho, Israel conquistó la tierra, hermano, les fue dado a cada uno por sus tribus, ¿verdad? Por familias, la heredad que le correspondía. Ok, ya pasamos 400 años de esclavitud aproximadamente, ya pasamos 40 años en el desierto, ya tenemos la tierra que Dios nos prometió, ya estamos instalados, ya estamos aquí viviendo y aquí viene la reflexión. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Usted probablemente vino esta mañana, viene los cultos los viernes, viene quizás el martes, porque usted tiene una necesidad, usted tiene un anhelo. Y primeramente Dios, esa petición, ese anhelo, esa necesidad, primeramente Dios en algún momento, hermano, va a tener la respuesta de parte de Dios. Primeramente Dios, que así va a ser. La reflexión aquí y el punto es, y cuando usted ya tenga la respuesta a su necesidad, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Usted tiene un problema de salud y quizás sea un problema serio de salud. Y usted está orando a Dios para que Dios le pueda restablecer su salud, que Dios le pueda dar un milagro de sanidad. Y Dios se lo puede dar, hermano, como hay ya varios testimonios acá en la iglesia de lo que Dios ha hecho cuando usted se aferra, cuando usted confía. Y después, ¿qué va a pasar? Porque siempre hemos reflexionado, cuando estamos pasando en situaciones complicadas, hermano, nos aferramos a Dios, oramos más tiempo, no nos es tedioso leer la Biblia, queremos estar en la iglesia, pero cuando el milagro ha sido hecho, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo he conocido tantos casos y lo puedo hablar con propiedad, hermano. Yo he conocido tantos casos de gente que pasa por serias necesidades, quizás en el área económica, hermano, en las cuestiones financieras, en las cuestiones laborales, están pasando situaciones complicadas, situaciones difíciles, y se mete con Dios con todo y le sirve y dedica tiempo a Dios, y de repente cuando Dios les ha provisto, hermano, en aquella necesidad en la que alguna vez estuvieron clamando y los hacía estar cerca de Dios, cuando tienen ya la respuesta, hermano, comienzan poco a poco, ¿a qué? A distanciarse, a alejarse, a tomar distancia, porque ahora sus muchas ocupaciones, sus muchos compromisos, sus muchas responsabilidades van haciendo o van desplazando su comunión y su tiempo para Dios. Y su tiempo para Dios. Usted, retomemos el caso, usted está orando por un milagro de salud y cuando Dios se lo dé, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Mire, me tengo mi dolor que no sé, fíjese que me duele, qué sé yo, ¿verdad? La pierna me duele, la rodilla me duele la espalda y no sé qué está pasando y ya fui, ya me evaluaron y no me encuentran nada, pero a mí me sigue doliendo y estoy clamándole a Dios para que Dios me pueda quitar este dolor y estoy pidiendo, ¿verdad? Y hasta algunos pueden decir, y hasta estoy ayunando para que Dios me sane, porque Dios puede y primeramente Dios lo sane, y cuando lo sane, ¿qué va a hacer? Ir a echarme más con de fútbol porque falta que me hace usted, de que duele no he ido a jugar. Siempre hemos dicho, usted está hablando por un problema de gastritis. ¿Y para qué quiere que Dios lo sane de gastritis? Para comer mango con chile, porque ahorita está la cosecha con todo, ¿verdad? Ahorita. ¿Y después qué, pues? ¿Y después qué? Dice la Escritura, fíjese bien. Ya el pueblo estaba instalado, el pueblo estaba en la tierra. Josué, valga la aclaración, Josué, cuando comenzó la conquista, Josué no era un muchachito, hermano. Josué no era un jovencito. La posición de Josué era porque él tenía un líder, o había estado bajo un liderazgo nada despreciable, hermano. Había estado bajo liderazgo de Moisés.
Entonces, él, en comparación a, pongamos esta palabra, a su mentor, él se sentía un inexperto. Por eso es que él clama a Dios, por eso Dios le da una instrucción maravillosa al inicio del libro, porque no porque él fuera un jovencito o un inexperto, sino porque en comparación a quien era o a quien había sido su mentor, en comparación a eso. Cuando dice que la Escritura, Josué siendo ya viejo, nos indica que ya había pasado un tiempo bastante considerable desde que conquistaron la tierra, desde que fueron instalados hasta este momento. Repito, pero no porque Josué cuando entró haya sido un jovencito, ya era una persona madura. Pero aquí el énfasis es, había pasado ya cierto tiempo. Entonces dice la palabra, aconteció muchos días después. Cuando dice muchos días, vamos a entender, repito, que no es que haya sido un tiempo extremadamente largo. O sea, estaba fresquito la cosa, estaba fresquito. Entonces, aconteció muchos días después que Jehová diera, como dice hermanos, a ver, léalo, que Jehová diera, ¿qué dice? A Israel, ¿de qué? De alrededor, que Josué siendo ya viejo y avanzado en años, cuando dice que les había dado reposo, le dije, ¿qué entró Israel a hacer a la tierra prometida? Entró a conquistarla. Entró a conquistarla. Ellos entraron, conquistaron ciudades. Entre la historia más famosa de la conquista, ¿cuál está, hermano? ¿Cuál está? Así como todos dicen al unísono, Jericó. Una de las más famosas de la historia de la conquista fue la conquista de Jericó. Entonces, cuando dice que le dio reposo es porque ya todo aquel tiempo de batalla, todo aquel tiempo de conquista ya había cesado. Entonces, ya, con calma, con calma. Como diríamos en un contexto nuestro, es como después de los años de conflicto armado aquí en el país, hermano, después que se firmó la paz, haya como un tiempo de sosiego, de tranquilidad, en donde ya aquella inseguridad, aquel temor de aquella época fuese disipándose de a poco, ¿verdad? Entonces, algo así para que lo podamos tener quizás un contexto. Y dice versículo 2, llamó a todo Israel, a sus ancianos, está hablando de líderes, no necesariamente de personas mayores, sus príncipes, los principales de cada familia, sus jueces, sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años. O sea, él estaba diciendo, señores, lo que yo tenía que hacer, pues básicamente ha llegado a la conclusión. Por lo tanto, él quiere entregarles o darles a conocer una responsabilidad. Y vosotros habéis visto, versículo 3, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por. Fíjese bien, Josué les estaba diciendo, señores, ustedes tienen que tener bien en claro algo, que si nosotros estamos aquí y tenemos todo esto, no ha sido el resultado de nuestro esfuerzo únicamente, no ha sido el resultado de nuestra dedicación, ni de nuestras fuerzas, ni de nuestras habilidades, sino que ha sido producto o resultado del respaldo de Dios en nosotros. Entonces, que no se nos olvide quién nos ha traído hasta dónde estamos, que no se nos olvide. Y mientras no se nos olvide quién nos ha traído hasta aquí, entonces nuestra dedicación, nuestra entrega tendría que continuar siendo la misma. Tendría que continuar siendo la misma. Porque, mis estimados hermanos, mire, y a veces uno se pregunta, ¿por qué Dios permite ciertas cosas? Porque Dios permite situaciones que pueden resultar incómodas, problemáticas, dolorosas para nosotros. ¿Por qué Dios lo permite? Porque siempre vamos a enfatizar, Dios no se deleita en el dolor, en la angustia, en el sufrimiento de sus hijos. Dios no se deleita en eso, hermano. Pero ¿por qué Dios lo permite? Porque esas circunstancias muchas veces nos hacen retomar el rumbo, hermano. Muchas veces esas circunstancias nos hacen a nosotros, hermanos, estar al pendiente, estar alertas. Gracias a Dios que ya en nuestro medio los apagones son poco frecuentes. ¿Se ha fijado de eso? Hermano, de los que estamos aquí, todavía hay alguien que mantenga velas en su casa. ¿Alguien mantiene velas en su casa todavía? ¿Sí? Poquitos. El 2%. De precavidos. Y los demás que no lo hacemos, ¿por qué no lo hacemos? Porque como
Porque como ya rato que nos va la luz, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Y cuando se va, ¿cuál es la solución? Pongo el teléfono. Allá usted no lo mantiene cargado, ¿verdad? Pero fíjese bien, cuando los apagones eran frecuentes, todo el mundo tenía velas. Todo el mundo. Y a falta de velas, ¿cuál era el otro artículo indispensable? El candil. Artesanal, por supuesto. Artesanal. En botellas de Frupsi. Hermanos, cuando las condiciones, fíjese bien, fíjese qué cosa más tremenda muchas veces. Tremendas. Cuando las condiciones van mejorando, muchas veces nuestra actitud va empeorando. Cuando las condiciones van mejorando, muchas veces nuestras actitudes van empeorando. Cuando nos sentimos tan seguros que creemos, hermano, que ya mi reacción, mi actitud, mi comportamiento puede ser indiferente. Puede ser indiferente. Ya Dios me sacó adelante de este conflicto, ya Dios me ha bendecido, ya Dios me ha establecido, ya tengo una estabilidad, me siento bien, me siento con salud, me siento tranquilo. Entonces mejor me quedo descansando el domingo en la casa porque, no, hombre, al culto de las 10 voy a ir si me dan ganas. Si no, mejor el de la tarde, ahí voy. Y si no, de todas maneras, antes decía, ahí lo voy a escuchar en la radio. Hoy tenemos otra excusa, mejor. Ahí, de todos modos, ya lo suben a YouTube. Aquellos bichos tienen la culpa. Lo suben a YouTube, ahí voy a escuchar el mensaje mejor. Hermano, ¿y qué pasó con toda aquella entrega que alguna vez tuvimos? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con toda aquella dedicación que alguna vez tuvimos? Entonces, Dios, como es un Padre amoroso, porque a veces lo vemos más como un castigo, hermano, y no lo vea usted tanto como un castigo. Y si fuese así, ¿por qué los padres castigamos? No me gusta mucho la palabra castigar, me gusta más la palabra disciplinar. ¿Por qué los padres disciplinamos a nuestros hijos, hermano? Hay una sola motivación. Hay una sola motivación para que los padres disciplinemos a nuestros hijos. Y esa única y exclusiva motivación para hacerlo es el amor. Usted disciplina a su hijo porque usted no quiere que a su hijo le vaya, ¿cómo? Mal. Entonces, de la misma manera, Dios, hermano, que es amor, cuando Él permite ciertas circunstancias en nuestra vida que nos generan dolor, preocupación, sufrimiento, es como un llamado de alerta, como que le está diciendo, mire hijo, póngase las pilas, ¿verdad? Mire, dése cuenta que se me está descuidando. Dese cuenta que se me está alejando, se me está distanciando. Tengo que permitir esto para que usted vuelva su mirada a mí, para que no se me aleje, para que no tome distancia. Entonces, por eso he permitido esta situación. Muchos de nosotros alguna vez nos ha pasado, alguna vez incluso hemos testificado que Dios nos ha sacado adelante de algo y que le prometimos dar testimonio, y cuando no lo hacemos decimos, mire, y ya me estaba viniendo de regreso y me acordé que le debía un testimonio a Dios. No se acuerde que le debía un testimonio a Dios. ¿Sabe cuál es la respuesta más práctica? Y acuérdese que se ha comenzado ¿a qué? A distanciar. Porque antes no faltaban los cultos de oración. Venía martes, venía viernes. Y después cuando tenemos la respuesta, entonces, ¿qué pasa? Nos vamos distanciando. Ya no voy el martes porque como de todas maneras ya tengo el milagro, ya tengo la respuesta. Ya no voy el viernes, o si vengo el viernes, un viernes sí, un viernes no, o cuando puedo, ¿verdad? Es que mire, ya salgo tarde, usted cuando voy pasando ahí, mire, ya ha comenzado el culto. ¿Y qué horas pasa? 6:05, ya es tarde, ya no. Entonces comenzamos a poner argumentos o excusas, hermano. Y Josué le dice a este pueblo, vosotros habéis visto lo que Jehová hizo. Repito, que no se le olvide lo que Dios ha hecho. Y cuando Dios permite cosas en nosotros, o situaciones en nosotros, hermano, muchas veces para que retomemos, y a veces uno se lamenta, sea de manera personal o cuando uno ve experiencias en otras personas, uno se lamenta y dice, ¿por qué era necesario que estas situaciones pasaran para que nos pusiéramos las pilas? ¿Por qué era necesario que esta situación pasara para poder retomar el rumbo apropiado? ¿Por qué era necesario? Y muchas veces la respuesta es, era necesario porque estábamos, hermano, adormitados, y no es que dormidos, hermano.
Alguien me dijo una vez, hablando de sus hijos, y de forma simpática me lo dijo: míreme, que estos bichos cuesta levantarlos para que vayan a estudiar, que cuesta, mire, y uno los mueve, y uno les habla, y estos bichos no se quieren levantar, les quita la sábana, y mejor se envuelven todo en ellos mismos, ¿verdad? ¿Has visto cómo se envuelven en ellos mismos? Se encogen, hermano, y yo no sé cómo se manejan así, el nudito que se hace, mire, todo así. Y me dijo algo: míreme, si estos, con la forma que me lo dijo, estos primero se bañan y después se despiertan, me dijo. Y me quedé pensando, ¿cómo? A ver, dígame, sí, primero se bañan. O sea que es sumamente necesario meterlos en el agua para que medio puedan despertar, hermano. Porque hay unos que son otro nivel, ustedes son nivel pro. Ya bañados, se vuelven a acostar y se vuelven a dormir. Esos son otro nivel, usted. Ya mojados, hermano. De la misma forma, muchas veces Dios dice: no, pues yo voy a permitir que te caiga agua y heladita, de esa que te hace, palabra técnica, titiritear, para que despertes, para que te des cuenta de tu situación, de tu condición. Entonces, no es porque Dios se deleite, no es porque Dios le guste, es porque a veces es necesario que despertemos. A veces es necesario, hermano, esa circunstancia para poder tener una apreciación más correcta de nuestra relación con Él. Entonces Josué le dice: vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Y 4, he aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Mire qué interesante. Unas de esas tribus enemigas las había ¿qué? Destruido. ¿Y las otras qué dijo? ¿Qué dice el texto, hermano? A ver, leámoslo. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones. Así las destruidas, ¿cómo? Como las que quedan. Y aquí la reflexión es: y no que Dios todo lo que hace lo hace perfecto, pues. ¿Has escuchado eso antes, hermano? Se lo voy a repetir. Todo lo que Dios hace, lo hace. A ver, otra vez, que hermanos, ¿qué les pasa? Se fueron a trasnochar ayer, que era ayer era el sábado, ¿verdad? Hermano, todo lo que Dios hace, ¿lo hace qué? Los veo dudosos. Todo lo que Dios hace, ¿lo hace? Dios les entregó la tierra, ¿sí? Habían naciones enemigas, ¿sí? Dios vino, hermano, y destruyó a todos sus enemigos. No. Destruyó a una parte de sus enemigos. ¿Y a los otros qué hizo? Los dejó allí. Pongámoslo en otro plano. Usted tiene una enfermedad. Usted está orando para que Dios le quite esa enfermedad, para que Dios lo sane. Tiene un problema en algún órgano de su cuerpo y usted está orando para que Dios le cambie esa parte de su cuerpo que está dañada. Hermano, y Dios se lo puede cambiar. Y siempre hemos dicho, y Dios le va a dar algo nuevo. Dios le va a dar algo. Usted tiene un problema en sus pulmones y uno de sus pulmones no está funcionando apropiadamente. Entonces usted está orando para que Dios le dé un pulmón nuevo. Hermano, y Dios se lo puede dar. Pero resulta que Dios, hermano, le pone un órgano nuevo, pero resulta que usted sigue siendo muy sensible a todo aquello que en algún momento le causaba a usted problemas. Al exceso del humo de los vehículos, el humo de cuando se cocina con leña, al polvo, y usted sigue siendo muy susceptible a eso. Entonces la reflexión es: y si Dios todo lo que hace lo hace perfecto, y si Dios me dio un órgano nuevo, ¿por qué yo sigo teniendo esta sensibilidad? Yo estoy sano, pero sigo teniendo esta sensibilidad al problema que en algún momento tuve. Y si Dios lo hace todo perfecto, ¿por qué me quedó esto? Expliquémoslo a la luz, no de Josué, a la luz de Jueces, del libro de los Jueces. ¿Por qué Dios dejó a los enemigos allí? Se lo traduzco sencillo, conforme al libro de los Jueces.
para que no se nos olvide lo que Él ha hecho por nosotros y para que Dios, hermano, Dios puede utilizar a quien Él le da la gana. Se lo voy a repetir, Dios puede utilizar a quien Él le da la gana. Le caiga bien a usted o no le caiga bien a usted, Dios puede utilizar a quien Él le da la gana, hermano. Y en el libro de los jueces, ¿sabe a quién utilizaba Dios? A las naciones enemigas de su pueblo. A ellos utilizaba Dios. Muchas veces nosotros quisiéramos que Dios, hermano, viniese y nos diese una reprensión a través de una persona sabia, sensata, coherente, seria, espiritual. Y quisiéramos que Dios utilizara a esa persona que me llamara aparte, que me sentara y que me dijera, ¿verdad?, con toda paciencia, cariño y amor: mire hijo, mire hija, esto. Y uno en ese momento tener la capacidad necesaria para tomar en cuenta eso y decir: sí, es cierto, ¿verdad? Tengo que mejorar en esto. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga. Usted es un ángel del Señor, Dios me lo mandó. Eso quisiéramos todos nosotros, hermano. Eso quisiéramos todos nosotros. Pero si a Dios se le planta su santa y regalada gana, Dios puede poner delante de usted a quien Él quiera, hermano. A quien Él quiera. Y cuando digo a quien Él quiera, es a quien Él quiera, hermano. Les he contado muchas veces este caso. Y se lo vuelvo a retomar para poder ilustrarlo apropiadamente. De ese pastor de origen costarricense, le dije que estuvo predicando en Teleja Central, y él contó la experiencia de que un muchacho que había sido miembro de esa iglesia, después de varios años, regresó a la iglesia, y él muy contento salió a saludarlo y muy contento de que el muchacho hubiese regresado a la iglesia. Y cuando el muchacho regresó, dice que él le tuvo aquella inquietud de preguntarle qué le hizo volver al Señor, qué le hizo regresar a la iglesia. Y el muchacho le contó la historia, le dijo que él andaba pues tomando, andaba perdiéndose ahí en el mundo, y un día estaba en un bar y estaba tomando, y de repente vio que alguien se le quedaba viendo al muchacho. Y cuando sintió la mirada, ¿verdad?, que lo acosaba, el muchacho medio así, ya medio zapatón, ya medio fumigado, dice que le dijo: bueno, ¿y qué tanto me ve? Y es que el otro bolo le dijo: es que mira, le dijo, tenés una cara de evangélico, le dijo, que no se te quita. Yo me imagino que algo así le habría dicho: tenés una cara de evangélico. Y dice que eso lo confrontó tanto que el otro bolo lo hizo regresar a la iglesia. Y Dios puede usar un bolo. Dios puede usar a quien Él le da la gana, hermano. En el Antiguo Testamento usa un burro. En el Nuevo Testamento y en los planes usa otro. Yo no le dije en qué sector de los planes, por si acaso. Dios puede usar a quien Él le da la gana. ¿Por qué dejó Dios las naciones enemigas? Porque cuando me comencé a alejar, yo le voy a dar fuerza a estos tus enemigos. Mire, gracias a Dios, a mí nunca me han asaltado. Comience a alejarse y le va a mandar Dios a algún submañoso cristiano. Hermano, Dios puede usar a quien Él le da la gana, hermano. Entonces Dios dejó a las naciones enemigas allí. Dios las dejó. No porque Dios haga trabajos a medias, sino porque Dios, como dijo aquel gran pensador, tiene todo fríamente calculado. Y Dios sabe por dónde apretarnos a cada uno de nosotros, hermano. Dios lo sabe perfectamente. No a todos por el mismo sector, no a todos por el mismo lugar. Hay algunos que nomás les comienza a tocar la economía y los quiebra, hermano. Y los quiebra. Hay gente depresiva económicamente hablando. Nomás la economía, y ya están que se quieren morir, hermano. Se quieren morir. No, esto ya no tiene sentido. 2 coras, mira, 2 coras. ¿Para qué me alcanza? Solo por una película pirata del centro. Solo para... No, Señor, llévame ya, mejor llévame. Hay otros que risa les da a usted. Mira, 2 coras, 2 coras. No, pero con una cora de tortilla y una bolsita de crema, salgo. Salimos. Hay otros que nomás les toca la salud y ahí está todo, hermano. Ahí está todo. Hasta haciendo testamento ya. Es que esta gripe me va a llevar, definitivamente, esta gripe me va a llevar a mí. Yo de una gripe voy a morir. Hay otros que no, usted. Hay otros que ahí andan y todo, y usted solo les ve así medio mocoso y todo. Mira, tenés algo, una gripa, pero
hija del infierno, vos. ¿Y por qué no estás descansando? No, hombre, que a mí una gripe me va a tirar. No, hombre, ¿qué te ocurre? No, hombre. Y así pudiéramos continuar hablando, hermano. A cada uno sabe Dios por dónde tocarnos. ¿Porque nos está castigando? No, hermano. Porque Dios pretende que nosotros podamos aprender de cada circunstancia que Él permite en nuestra vida. Que podamos aprender, pero cuando Dios mismo nos haya sacado de allí, que podamos hacernos esta pregunta: ¿y después qué? Y después que Dios me haya sanado, ¿qué voy a hacer? Y después que Dios me haya provisto y me haya sacado adelante económicamente, ¿y ahora qué voy a hacer? Cuando Dios me haya dado el trabajo que yo quiero, ¿y después qué? ¿Y después qué? ¿Va a comenzar a disminuir la intensidad con la que buscaba a Dios? ¿Va a comenzar a retomar aquella vida espiritual mediocre que antes llevaba? ¿Qué va a hacer después? ¿Qué va a hacer después? Porque lo maravilloso fuera, hermano, lo maravilloso fuera que después que Dios nos ha sacado, entonces aquella intensidad, en lugar de disminuir, aquella intensidad, ¿qué, hermanos? Aumente. Eso debería ser lo maravilloso. Lo maravilloso. Cuando existen conflictos o cuando queremos solucionar algo a nivel de una relación, sea de amistad, sea de pareja, sea laboral, sea de lo que sea, una relación. Cuando queremos en alguna forma retomar aquello, se ha fijado cómo, entre comillas, se ha fijado cómo cambiamos. Se ha fijado cómo cambiamos. Pongámoslo en el primero, en el ámbito laboral. Ya lo amenazaron que lo van a despedir porque ya demasiado. Su hora de entrada es a las 8, va llegando a las 8:10, 8:15. Y su hora de salida es a las 5. Y a las 4:30 tiene todo guardado ya. Así es que no, ya demasiado. Así es que no, mire, usted le damos nomás este próximo 15 para que usted mejore. Hermano, y allá va llegando aquel a las 7:30. Y va saliendo a las 5:30. Y olvídese. Ya ni se clava el papel higiénico del trabajo, pues ya ni eso se clava ya. Ya ni ese. Todo, pero mire, con qué diligencia. Hasta le hace café el jefe. Que tenga usted una idea. Con qué diligencia. Pasan los 15 días y no lo echaron. Ay. Los siguientes 15 va a llegar a las 7:45 y va a salir a las 5:10. Todo tranquilo, ya no le dijeron nada. Dentro de 2 meses lo ve usted llegando otra vez después de las 8. Lo ve usted ya, hermano, 15 a las 5, todo guardado. Antes era a las 4:30, hoy es 15 a las 5. ¿Y por qué te tenían que amenazar para que medio cambiaras y después acomodarte otra vez a lo mismo? ¿Por qué? En una relación, decía, de amistad o de pareja, ¿verdad? Cuando ya lo han sentenciado que lo van a mandar allá al 5.º patio, entonces retoma todo lo que alguna vez no hizo. Entonces lo retoma. Y cuando ya ha experimentado cierta tranquilidad, cierta estabilidad, cierta paz, entonces regresa, como dice la Escritura, a su postrer estado, ¿verdad? Hermano, y entonces viene la reflexión. ¿Y después qué, pues? ¿Y después qué? Y después vas a retomar y vas a tomar las mismas actitudes de siempre. Y después vas a regresar a la misma mediocridad. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Porque usted puede responderse. Si usted tiene un anhelo, tiene una necesidad, tiene una petición, y usted espera esa respuesta de parte de Dios, entonces, antes de la respuesta, antes de esa provisión, antes que esa bendición llegue, reflexione. ¿Y después qué voy a hacer? ¿Cuántas veces hemos hablado en el culto? Y si Dios le diera esta mañana $5,000, ¿qué va a hacer mañana, hermano? ¿Qué va a hacer mañana? Y si Dios le sana hoy, ¿qué va a hacer mañana, hermano? ¿Qué va a hacer mañana? Y si Dios le da la respuesta esta mañana, ¿qué va a hacer en la tarde, hermano? ¿Qué va a hacer? Si Dios le perdona todas sus deudas y después de perdonarle todas sus deudas, todavía le da, hermano, un reenganche de $5,000, ¿qué va a hacer en la tarde? Allá me va a ver en la pampa, mira, celebrando y dándole gloria y honra a mi Dios, ¿verdad? Allá. ¿Qué va a hacer después? Mis estimados hermanos, le invito a que en su casita pueda leer todo el capítulo, porque la reflexión de Josué fue esa para el pueblo.
Dios nos ha dado todo esto, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha provisto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Nos vamos a acomodar y quiere que le adelante el capítulo siguiente de la historia. Tristemente, el pueblo se acomodó. El pueblo se acomodó. Y por eso está el siguiente capítulo, que es Jueces. Lo invito a que usted lo pueda leer. Y en Jueces se repite algo muy continuamente. Dios levantó libertadores. ¿Cuándo levantó libertadores? O jueces, como lo dice el libro. Cuando el pueblo se sintió oprimido por sus enemigos. Los libertadores de la mano de Dios le daban al pueblo descanso. Le daban al pueblo descanso. Y el pueblo tuvo paz, dice la Escritura, por 20 años, por 40 años. Y después de 20 años, después de 40 años de paz, ¿qué hizo el pueblo otra vez? Le dio la espalda a Dios. Dios mandó otro libertador, les dio paz por otros 20 años. ¿Y qué hizo el pueblo después? Le dio la espalda a Dios. Entonces, que esa historia no se repita en nosotros. Por eso, ¿y después qué? Y después que Dios me haya sacado adelante, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a descuidar? ¿Me voy a acomodar? ¿O mi entrega va a continuar siendo la misma y aún mejor? La respuesta, quiero decirle, no la tengo yo, no la tiene Dios. La respuesta la tiene usted. En esta mañana, denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Gloria a nuestro Dios. Padre, buen Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella, Señor, somos edificados, fortalecidos, porque recibimos instrucción, bendito Padre. Esta mañana queremos suplicarte, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos ministre, quien nos fortalezca, quien nos anime, para no desfallecer en el anhelo de buscar